pero es un sector inestable desde que se convirtió en terreno de batalla de liberales y conservadores. Antes las mayores preocupaciones de los ministros de Educación eran las huelgas del SUTEP. Ahora son también esta batalla entre liberales y conservadores que ha hecho que en el gobierno de Dina Boluarte ya hayan 5 ministros de Educación. Bueno, estamos con el más reciente y flamante aún ministro de Educación, que además ha sido jefe del gabinete técnico de la presidenta Dina Boluarte. Gracias por acompañarnos, ministro Morgan Quero. Buenas noches, Fernando. Es un gusto estar contigo y con todo el auditorio de Nunca es Tarde. ¿Le provoca hacer una reflexión sobre los 5 años de la muerte de Alan García? Con mucho gusto. Yo creo que es un momento doloroso de nuestra historia reciente. Y ha sido más doloroso porque para muchos todavía sigue siendo una referencia ineludible a la hora de hablar del quehacer político en sí mismo. Es como un paradigma de lo que debe ser el político. Y esa referencia no es fácil de cambiar, de transformar. Y es un paradigma sobre todo porque es un personaje que se convirtió en probablemente uno de los más importantes oradores de nuestra vida pública nacional. Y creo que así fue que conquistó 2 veces la presidencia de la República, por esas cualidades de liderazgo como orador. Entonces, ese es un rasgo muy latinoamericano también, que no se vive de la misma forma en cada uno de los países, pero que hace la diferencia de Alan García. Un rasgo que se va perdiendo, pero hay que recordarlo y también con todas sus polémicas. Pero centrémonos ahora en el presente. Vamos a hablar de educación sin duda, pero antes que eso no puedo dejar de considerar que usted ha sido jefe del gabinete técnico de la presidenta Boluarte. Usted la ha asesorado en muchas de las crisis que ha tenido desde el 7 de diciembre de 2022 y no ha estado presente en esta última porque había renunciado al gabinete técnico y ha regresado como ministro hace unos días. Le pregunto lo siguiente. ¿No siente que se demoró mucho la presidenta en dar una respuesta a esta crisis de los relojes, como la llamamos los periodistas? Bueno, todos somos un poco generales después de la batalla, entonces yo creo que hay que siempre ponderar los procesos mismos. Estamos en un nuevo momento histórico, no solamente en el Perú, sino también en el mundo. Este momento histórico, algunos lo han llamado la contrademocracia, que es la política en la era de la desconfianza. Y parte de las víctimas de esa contrademocracia es la misma historia que usted nos ha recordado hace unos instantes de Alan García. Es decir, la contrademocracia no es lo contrario a la democracia, sino la profundización de lo democrático en todos los ámbitos, incluso en aquellos que uno menos se imagina. Entonces tenemos a los fiscales, tenemos a los jueces, tenemos a los medios de comunicación que participan de una forma como erigiéndose en guardianes de alguna verdad, de alguna idea que tienen que dominar, ¿no? Pero para que haya desconfianza o para evitar que haya, los presidentes, las autoridades tienen que ser muy cuidadosas, tienen que prever, tienen que tener a tiempo las narrativas de respuesta ante las dudas ciudadanas, ¿no? Y en este caso, pues la presidenta se demoró bastante, ¿no? Como ya, el problema es que ya se abrió la investigación. Cuando hay una investigación en fiscalía, ya el ámbito de las declaraciones no es tan libre. Tenemos que acotarnos al proceso. Es libre, pero es importantísimo. Y creo que en el caso de la fiscalía, como que fue muy rápido, ¿no? Apenas un día o un par de días después de esa denuncia periodística o de esa inquietud periodística, se convirtió en investigación. Entonces, la fiscalía está caminando más rápido que el Ejecutivo, ¿no? Los actores no pueden ya dar las declaraciones de la misma forma, con la misma libertad. Usted ahora no asesora a la presidenta, salvo en temas de educación. Claro que sí, la asesoramos como ministro de Educación en el ámbito que me corresponde, porque los ministros en el Perú cumplen esa función de asesorar al jefe de Estado y de contribuir con el buen desempeño del gobierno en ese ámbito. Antes de pasar al importantísimo tema de la educación, me provoca preguntarle si su retorno a la cercanía y al entorno de la presidenta Boluarte está con relación a que ya no se encuentra el
ex primer ministro Alberto Otárola por allí? No, yo creo que justamente esas versiones, querido Fernando, tienen que ver con una forma de interpretar los procesos que no ayudó, que no contribuye a lo que implica este momento. Esa es mi impresión. Y son interpretaciones tan válidas una como la otra. En algún momento se habló de las disputas dentro de un gobierno entre Perenganito y Fulanito, y yo creo que eso no ayuda, no contribuye. En algún momento incluso usted me preguntó. No, puede tutearme, no hay ningún tú problema. Me preguntaste más por bien, teléfono. Los periodistas sí solemos tratar de usted a Claro. las autoridades que las conocemos de tiempo. Pero Tú me preguntaste justamente sobre si realmente la presidenta tomaba las decisiones o si eran otras personas, y yo te recordé la Constitución, que es lo que yo estaba observando, que el premier proponía, y creo que sigue siendo el caso, y la presidenta tomaba la decisión en última instancia en relación a los procesos de gobierno y de conducción del Estado, ¿no? Pero tiene una evaluación satisfactoria de la presencia de Alberto Otárola desde que comenzó el gobierno hasta que se fue. Yo lo he dicho, ¿no? en algunas ocasiones. Yo creo que ha sido una premier con liderazgo y ha ayudado, ha contribuido muchísimo a la estabilidad de un proceso político complejo en momentos difíciles, ¿no? Yo entré también, Fernando, en febrero del 2023 a trabajar como jefe de gabinete técnico, ¿no? Estuve unos días cuando la presidenta asumió el 7 de diciembre, estuve unos días ayudando, contribuyendo a que se pueda formar ese primer gabinete el 10 de diciembre, y luego regresé a mis actividades como jefe de gabinete de asesores en el MIDIS. Yo después renuncié en enero del 2023 al MIDIS, y luego la señora presidenta constitucional tuvo a bien invitarme en el transcurso del mes de febrero. Y ahora sí hablemos de educación. Nos sorprendió un poco porque lo hemos conocido ligado a varios otros sectores, ¿no? Defensa, cultura, produce, también usted ha trabajado en el Ministerio de la Producción, pero no le conocíamos esta entrada hacia la educación. Bueno, mira, yo soy un hijo y nieto de docentes, de auxiliares de educación. He conocido en una trayectoria académica también los problemas de la educación. En algún tiempo, cuando me desempeñé como asesor en la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, pude contribuir con parte de mis capacidades, mi formación en varios ámbitos que tienen que ver con la educación pública masiva en un país como ese. Entonces sí he estado atento y he sido jefe de gabinete también en el Minedu. Usted que ha estado con una vista pues así panorámica de todo el gobierno, habiendo sido asesor de la presidenta, sabe perfectamente que ahora la batalla entre liberales y conservadores amenaza siempre la estabilidad de los ministros de educación. Entonces, ¿qué mensaje le da usted a esos dos bandos para que no lo miren con sospecha? Creo que en este momento, Fernando, la interpretación de liberales y conservadores es parte de lo que me permito llamar con otros el pensamiento único. Un pensamiento único que no nos ayuda a dar cuenta de lo que significa el momento que estamos viviendo. Es un momento posterior a la pandemia, es un momento que viene justo después de una serie de crisis políticas muy dolorosas para el país, que le han costado el cargo a presidentes y a congresistas, en donde no nos poníamos de acuerdo, y hay un nuevo enfoque para tratar de asumir este momento como un nuevo aprendizaje colectivo. ¿Usted quiere decir, como pensamiento único, que cualquier bando, cualquier intolerante, segmentario, siente que su pensamiento es el único, no está aludiendo a un solo sector, sino a cualquiera que se sienta con la idea de que tiene toda la razón y el otro está mal y está recusando esa intolerancia general? Por un lado sí, y por otro también creo que tenemos que buscar nuevas formas de interpretar lo que nos sucede, y que la dicotomía más clásica o decimonónica de liberales y conservadores no nos ayuda. Creo que ni la más reciente de caviares y fachos.
Claro, justamente no nos ayuda. Y tenemos que salir de ese lenguaje que nos confronta para entender parte de las enormes demandas que hay en el Perú. En el Perú de hoy, en el Perú en donde nunca es tarde para resolver las cosas que tenemos que hacer juntos, para enfrentar los retos, porque la descentralización no ha sido bien comprendida, porque hay mucho descontento, porque hay una distancia cultural también con el interior de nuestras regiones. ¿Puede mencionar 3 prioridades de su gestión? Por supuesto, vamos a trabajar de manera muy directa para mejorar las infraestructuras. Las infraestructuras educativas están en una situación de crisis en estos momentos, porque muchos colegios en las zonas rurales están cayendo o están en mal estado, porque tenemos que corregir problemas de mantenimiento en un colegio tan emblemático e importante como el Colegio Independencia Americana, en donde estuve ayer en la ciudad de Arequipa. Ya, ese es uno. Ese es uno, ¿no? ¿Otra? Otro, creo que tenemos que repensar el tema de la educación superior tecnológica en el Perú. Tenemos que darle más reconocimiento a los institutos técnicos. Así es, porque son de ahí de donde van a surgir los nuevos trabajadores capacitados, los operarios, los técnicos que contribuyan al desarrollo de nuestro mercado interno, de nuestra industria nacional y de todo lo que implica este cambio tecnológico. Claro, es una educación más pensada para el mercado, lo que está muy bien. En algunos países en Europa incluso los sueldos promedios de los egresados de los institutos técnicos pueden ser mayores que los egresados universitarios. Así es. Como se habló del licenciamiento universitario, ahora en esta etapa me gustaría poner énfasis en el licenciamiento de los institutos. Solo el 10%, ya, Fernando, han sido licenciados, entonces tenemos un trecho. Esa es una segunda prioridad. ¿Y una tercera? Una tercera es recuperar para nosotros la voz a la hora de hablar en nuestro propio idioma, en nuestra lengua materna. Este es un tema fundamental para nuestra cultura, pero lo estamos trabajando también con una apertura nueva hacia el mundo que la presidenta constitucional nos ha pedido también, que es el inglés. Es incorporar de manera fonética la enseñanza del inglés. Todavía no tenemos suficientes nuevos profesores de inglés, pero sí podemos darle a los niños de la educación inicial y primaria, los primeros años, ese entorno fonético que los familiarice, que los sensibilice. O sea, me está diciendo una educación trilingüe donde sea ahora bilingüe. En sectores de la sierra andina donde se habla quechua, pues habrán clases en español, en quechua y en inglés. Claro. Hay una clase que tiene que ver con reconocimientos de palabras, de términos, de conceptos, de imágenes en inglés, y eso se va alimentando, y hoy todos los niños que entran a las escuelas públicas del Perú tienen acceso a ese inglés fonético, que es como una primera ventanita, si me permite. Ok, valgan esas prioridades, pero hay otros temas urgentes que son señales que le da a la política, y uno de ellos es toda esta polémica que se suele hacer cuando se encuentra que algún profesor con antecedentes de terrorismo está enseñando en algún colegio. Otra vez, este gobierno, algo que nunca antes se había hecho, hemos retirado en menos de 15 días a 4 profesores en colegios privados de la zona metropolitana de Lima, en un barrio como Magdalena, por ejemplo. Un colegio llamado Tusparia. Sí, y en donde hemos descubierto que había sentenciados por terrorismo. Ojo, entonces nosotros estamos cruzando esa información con los equipos del Ministerio del Interior, a los que agradecemos muchísimo su cooperación y su colaboración, para intervenir con los directores, señalarles, notificarles eso y pedirles que separen a sus ahí no hay docentes. que legislar nada. Ya la ley prohíbe que los que tienen sentencia por terrorismo, no los que hayan sido procesados y absueltos, por supuesto. Ahí estamos viendo ese tema. También, es otro caso. También. Sí, es otro caso. Pero porque si alguien fue absuelto porque fue inocente. No, eso sí, si es una persona inocente no habrá ningún problema, ¿no? Ya. Es la ley 29988 la que nos permite intervenir de esta forma. En el pasado, lamentablemente, hace unos meses tuvimos estos casos en algún colegio de Ventanilla, en donde se habían falsificado títulos para amparar a algunos profesores que estaban pasándose de vivos, y se les ha retirado. Todo eso se corrigió. Ahora queremos intervenir con los procesados por terrorismo para que se separe
¿Que ¿no? ya tienen identificados a más o creen Estamos que ya identificaron en un a trabajo, suficientes? si me permites la metáfora, un trabajo de detalle, ¿no? De hormiga. De hormiga, sí, para ir chequeando bien que no haya ninguna sorpresa. Y lo vamos a hacer estén donde Ahora, estén. otro problema que ha surgido, las urgencias políticas, es el hecho de que en el Congreso, que por cierto, pues salimos de un gobierno de un profesor que con él ingresaron varios congresistas profesores que están dejando su huella en el Congreso y han logrado una ley, han logrado votos para que sean incorporados varios profesores que estaban retirados o que no habían pasado evaluación para que sean incorporados ahora, sin evaluación. Ustedes observaron esa ley En un primer momento. y ahora se resignan a que pues sea aprobada por insistencia. Sí, ha sido aprobada por insistencia con 92 votos. Es una cifra que hay que considerar, digamos, con la lupa política. Pero quiero decirte, Fernando, que en mí existe la convicción de reparar también parte de un proceso muy complejo que inició a mediados del 2014, 2013, en donde se lanzó la nueva carrera pública magisterial, que ha tenido muchos éxitos y que yo refrendo y creo que vamos a seguir trabajando para fortalecer la meritocracia. Pero al mismo tiempo había otros profesores que estaban dentro de la lógica de la ley del profesorado anterior. Y esa disputa política hay que terminarla ya, hay que cerrar esa brecha para incorporar a todos los que quieran incorporarse al sistema. Nuestras evaluaciones son un estimado por ahora, serían entre 2.000 y 3.000 profesores que todavía, digamos que tienen esta condición vinculada a ese proceso de protesta también, en una forma de protesta política y de no ser reconocidos. Se negaron a participar en la evaluación. Varios participaron, varios miles participaron. Solamente fueron incorporados 500, un poco más de 500 en ese momento, y luego fueron manteniéndose en el sistema educativo, pero algunos otros se retiraron, hicieron otras cosas, y otros lograron tener sus títulos y capacitarse y ser contratados. Todos los años el ministerio tiene que salir a contratar profesores para completar las plazas que no han sido... O sea, son profesores a los que se les está perdonando cierta rebeldía que estuvieron al margen del proceso de evaluación. Sí, yo creo que la idea no por descuido del Estado, sino de ellos. No, o mutuo. No, yo creo que ellos consideraban que esa ley era inconstitucional. Ellos se oponían a esa ley y ellos querían que se les reconozca dentro del marco que traían del pasado. Tenían antigüedad, por ejemplo, Fernando. Ya, entonces, tenían que volver a empezar todo, ¿no? Esas concesiones no se hacen en otras áreas del Estado. No lo sé. Vamos a evaluar, como te digo, vamos a tratar de reconciliar a los docentes de este grupo, que es un grupo muy compacto de 0.5%. Tenemos 400.000 profesores en este momento y estamos abriendo un nuevo concurso este año. Ahorita están las inscripciones del 15 de abril al 29 de abril. Usted va a dar la pelea por la meritocracia. Así es. Con cuidado y con esa lupa política que dice. Así es. Abrimos para 50.000 docentes. Pero tampoco de dejarse asaltar por esta presión de los profesores congresistas. Así es. Se trata de un diálogo con todas las fuerzas políticas, porque todas las fuerzas con firmeza, políticas... ¿no? El problema es que con un gobierno débil cede demasiado ante el Congreso. Es una perspectiva. Yo creo que tenemos que volver a retomar lo que ha significado los años anteriores, en donde había enfrentamientos y conflictos álgidos, y revalorar lo que implica la posibilidad de construir consensos mínimos en este momento. Y por eso también he invitado a una nueva reflexión, a una etapa para construir un pacto social por la educación. Creo que es el momento de dar... Un pacto social, pero no una nueva reforma. Puede ser que el pacto social nos permita avanzar hacia una nueva reforma educativa. Y yo creo no que una contrarreforma universitaria, que es más o menos lo que estamos viviendo, ¿no? No, para nada. No le creo parece que se cerró el ciclo de la reforma universitaria. Se cerró el ciclo, cumplió sus objetivos. Pero la SUNEDU está pues muy desarmada, hay que rearmarla un poco, ¿no? Pero ya se han licenciado las universidades, ya ahora hay 97 universidades solamente. Yo creo que se ha reducido bastante.
ese espacio y ahora tenemos que construir un nuevo escenario de confianza con todos los actores de la educación, invitando a los privados y dándole lugar a nuestras regiones que están reclamando también educación superior pública de calidad. Bueno, muchas gracias, ministro Morganquero. Terminamos con nuestras cartas sobre la mesa. ¿Puede, por favor, escoger una carta y leer lo que diga? La vida es como montar en bicicleta. Para mantener el equilibrio tienes que avanzar. Es una frase de Albert Einstein. Albert Einstein. Así que bueno, estamos avanzando, espero. En bicicleta, pero avanzando. En bicicleta, como mandan los cánones. Muchas gracias, ministro Quero.